La diabetes mellitus es una condición sistémica que altera el metabolismo de la glucosa, pero su impacto más insidioso ocurre a nivel microvascular y nervioso en las extremidades inferiores. El daño no es un evento súbito, sino un proceso acumulativo donde la hiperglucemia persistente degrada la integridad de los vasa nervorum, los pequeños vasos sanguíneos que irrigan y nutren los nervios periféricos. La primera señal crítica que el cuerpo manifiesta es la parestesia, una sensación anormal de hormigueo o pinchazos en los pies, a menudo descrita por los pacientes como si tuvieran agujas clavándose en la piel o una sensación eléctrica que recorre las plantas de los pies. Esta sintomatología es la manifestación clínica de una neuropatía sensorial temprana, donde las fibras nerviosas, al verse privadas de un flujo sanguíneo adecuado y expuestas a subproductos tóxicos del metabolismo de la glucosa, comienzan a disparar señales erráticas al sistema nervioso central. Ignorar esta sensación de hormigueo es un error fundamental, ya que indica que el daño neurológico ha comenzado y que la capacidad de transmisión del impulso nervioso está siendo comprometida por la inflamación y el estrés oxidativo. La segunda señal de advertencia es el entumecimiento o la pérdida progresiva de la sensibilidad, un fenómeno que suele presentarse en una distribución en calcetín, comenzando por las puntas de los dedos y extendiéndose hacia el tobillo. A medida que las fibras nerviosas más pequeñas y finas, que son responsables de detectar el dolor y la temperatura, se degeneran, el pie comienza a perder su mecanismo de defensa más básico, el dolor ante una lesión. La gravedad de este síntoma no radica solo en la falta de sensación, sino en el hecho de que el individuo pierde la capacidad de detectar heridas pequeñas, cortes o roces causados por el calzado, lo cual es el preludio directo de complicaciones mucho más severas. Cuando una persona ya no puede sentir la presión de una piedra en el zapato o una ampolla causada por un zapato ajustado, el riesgo de desarrollar una lesión sin tratamiento aumenta de forma exponencial. La insensibilidad es, en esencia, la puerta de entrada a la ulceración, ya que el cuerpo deja de recibir el grito de auxilio del tejido que está siendo dañado mecánicamente. La tercera señal es una sensación de ardor profundo, técnicamente conocida como disestesia o dolor neuropático. A diferencia del hormigueo, que es irritante pero a veces tolerable, el ardor diabético es un dolor quemante que suele intensificarse durante la noche. Este síntoma ocurre porque las fibras nerviosas que transmiten la señal de dolor están enviando señales de fuego al cerebro incluso en ausencia de un estímulo externo real. Este dolor no responde a los analgésicos convencionales porque su origen no es una lesión física en el tejido, sino una alteración en la arquitectura de la señalización nerviosa periférica. El ardor constante en los pies, especialmente al descansar o intentar dormir, es un marcador biológico de que la neuropatía ha avanzado y que las vías nerviosas están sufriendo una sensibilización central. Este síntoma es particularmente peligroso porque puede llevar a la privación de sueño y al estrés metabólico, lo cual, irónicamente, empeora el control glucémico y acelera aún más el deterioro vascular y nervioso. Cada uno de estos tres síntomas, hormigueo, entumecimiento y ardor, representa un nivel diferente de falla en el sistema de comunicación neurológica que mantiene la integridad del pie, y su presencia es un imperativo clínico para reevaluar inmediatamente los protocolos de control glucémico y la salud vascular. La cuarta señal de alerta es la xerosis extrema o sequedad cutánea severa, una manifestación clínica que a menudo se subestima en las consultas médicas, pero que encierra un peligro biológico significativo. La piel de los pies, en condiciones de normoglucemia, mantiene un equilibrio hídrico preciso gracias a la función fisiológica de las glándulas sudoríparas, las cuales son controladas directamente por el sistema nervioso autónomo simpático.
En el paciente con diabetes, la neuropatía autonómica daña las fibras nerviosas que inervan estas glándulas, resultando en una anhidrosis, es decir, la incapacidad de sudar. Cuando la piel pierde su lubricación natural, la barrera cutánea se vuelve quebradiza y desarrolla grietas profundas, comúnmente observadas en los talones. Estas fisuras no son meros problemas estéticos, representan puertas de entrada abiertas para patógenos oportunistas, como bacterias y hongos, que pueden colonizar el tejido subcutáneo sin encontrar resistencia inmunológica. La ausencia de sudoración impide que el pie mantenga su elasticidad, lo que predispone a la formación de úlceras mecánicas, debido a que el tejido rígido se desgarra con mayor facilidad ante la presión del calzado durante la marcha. El manejo de esta sequedad debe ser proactivo, ya que una piel agrietada en un paciente diabético es una zona de riesgo inminente de sepsis local y progresión de necrosis. La quinta señal de advertencia se refiere a los cambios drásticos en la coloración y la temperatura de los pies, lo cual refleja una vasculopatía periférica establecida que es una complicación mayor de la hiperglucemia persistente, una extremidad que se presenta pálida, especialmente al elevarse, o que muestra una coloración cianótica, tonalidad azulosa, al estar en reposo o tras realizar un esfuerzo físico, es una indicación directa de una perfusión sanguínea insuficiente. La hiperglucemia promueve la formación acelerada de placas de ateroma en las arterias de mediano y pequeño calibre que irrigan los pies, reduciendo el flujo arterial y limitando la entrega de oxígeno a los tejidos periféricos que lo demandan constantemente. Si el pie se siente constantemente frío al tacto comparado con el resto de la extremidad, es una señal de alerta ineludible de que el sistema de termorregulación y oxigenación está gravemente comprometido. A veces, esta falta de flujo se manifiesta con un color rojo oscuro o violáceo, conocido como rubor de declive, cuando el pie se cuelga, lo cual es una respuesta compensatoria del lecho vascular que ha perdido su capacidad de autorregulación y se mantiene dilatado en un intento desesperado por captar flujo. Esta señal es crítica porque indica que el tejido está luchando por sobrevivir en un estado de isquemia crónica. La isquemia no solo causa dolor, sino que impide que cualquier herida, por menor que sea, logre cicatrizar, ya que la reparación tisular requiere una demanda metabólica de oxígeno que el sistema circulatorio dañado no puede satisfacer. La sexta señal de advertencia es la presencia de deformidades estructurales, como los dedos en garra, dedos en martillo o cambios en el arco plantar, que son el resultado directo de una neuropatía motora progresiva. Los nervios que controlan los pequeños músculos intrínsecos del pie se ven afectados por la diabetes, lo que lleva a un desequilibrio funcional entre los tendones flexores y extensores. Esta debilidad muscular causa que los dedos se flexionen permanentemente hacia adentro, aumentando la prominencia ósea de las articulaciones. Estas deformidades cambian la biomecánica de la marcha, alterando los puntos de presión sobre la planta del pie. En lugar de distribuir el peso del cuerpo de manera uniforme, la carga se concentra en áreas específicas, donde el hueso presiona contra el calzado. Este aumento de presión focalizada genera callosidades hiperqueratósicas que, bajo el constante trauma mecánico, se convierten en úlceras profundas. La neuropatía motora también altera la posición del pie durante el ciclo de la marcha, provocando que ciertas partes de la planta, usualmente el medio pie, soporten fuerzas para las cuales no están diseñadas anatómicamente. Un pie que ha cambiado de forma, que presenta nuevas prominencias óseas o que desarrolla callos recurrentes en lugares inusuales, es un pie que ha perdido su integridad estructural debido a una diabetes que ha avanzado sin un control adecuado, alterando irreversiblemente la arquitectura mecánica de la extremidad. Estos cambios son marcadores definitivos de que el daño no es solo nervioso o vascular,
sino también músculo esquelético, lo que complica severamente el manejo preventivo y requiere una intervención ortopédica especializada para redistribuir las presiones y evitar el desarrollo de complicaciones que podrían escalar hasta la necesidad de intervenciones quirúrgicas mayores para salvar la funcionalidad de la extremidad afectada. El reconocimiento de estas alteraciones, desde la sequedad extrema hasta las deformidades óseas, constituye un pilar fundamental en la detección temprana de las secuelas de la hiperglucemia, permitiendo al paciente y al personal médico implementar medidas de salvaguarda antes de que el proceso patológico alcance un punto de no retorno. La vigilancia debe ser diaria, exhaustiva y metódica, ya que el pie diabético no perdona la negligencia ni los retrasos en la atención especializada que busca preservar tanto la anatomía como la funcionalidad vital del paciente. La integridad de la estructura ósea del pie es un patrimonio que debe protegerse mediante la detección de estas señales que el organismo emite con precisión antes de que la falla sea total y catastrófica para la movilidad. La séptima señal de advertencia es la capacidad de cicatrización extremadamente lenta o deficiente, un fenómeno que constituye una emergencia metabólica silenciosa. Cuando la piel se rompe, el organismo humano despliega una respuesta de reparación coordinada que requiere una perfusión sanguínea robusta, una síntesis adecuada de colágeno y una función inmunitaria impecable. En el paciente con diabetes, esta maquinaria está severamente comprometida. La hiperglucemia crónica altera la función de los fibroblastos, las células encargadas de producir la matriz extracelular necesaria para sellar la herida. Al mismo tiempo, la glicación de las proteínas estructurales hace que los vasos sanguíneos sean rígidos e incapaces de vasodilatarse adecuadamente en respuesta a la lesión, lo que resulta en una hipoxia local severa. Una herida, por pequeña que sea, que no muestra signos de cierre tras varios días, o que comienza a exhibir bordes irregulares, exudado o una falta de granulación rosada saludable, es un indicativo de que el suministro de nutrientes y oxígeno es insuficiente para la regeneración tisular. La cronicidad de estas heridas crea un caldo de cultivo para el tejido necrótico, el cual se convierte en una fuente de mediadores inflamatorios que sistémicamente empeoran la resistencia a la insulina, cerrando un círculo vicioso de deterioro orgánico que puede derivar rápidamente en gangrena si no se interviene con terapias avanzadas de curación y control glucémico estricto. La octava señal es la recurrencia constante de infecciones fúngicas o bacterianas, particularmente entre los dedos de los pies. El entorno del pie diabético, a menudo caracterizado por una humedad local debido a la falta de sudoración en las zonas altas y una acumulación de glucosa en el sudor remanente, se convierte en un sustrato biológico ideal para el crecimiento de dermatofitos y bacterias, como el Staphylococcus aureus. La glucosa elevada en los fluidos tisulares actúa como un combustible directo para el metabolismo microbiano, permitiendo que las colonias se expandan de manera mucho más agresiva de lo que ocurriría en un individuo sin diabetes. Estas infecciones no deben ser tratadas meramente como un problema dermatológico cosmético. Son una señal de que el sistema de vigilancia inmunitaria en las extremidades inferiores está fallando. Cuando un hongo se instala de forma persistente, no solo destruye la barrera de la piel, permitiendo la entrada de bacterias más profundas, sino que también provoca microtraumas al causar prurito intenso, que el paciente, a menudo con sensibilidad disminuida, rasca de manera descontrolada. La recurrencia de estas infecciones es un marcador clínico de una hiperglucemia mal controlada que ha degradado la función de los neutrófilos, reduciendo su capacidad de fagocitosis y destrucción celular de agentes patógenos. Ignorar este síntoma es permitir que el pie pierda su barrera defensiva principal frente al ambiente externo,
facilitando el avance de infecciones hacia tejidos profundos como fascias, tendones y, en última instancia, el hueso. Shutterstock. La novena y última señal es la aparición de edema inexplicable, inflamación severa o el colapso de la arquitectura del pie, condición conocida médicamente como la artropatía de Charcot. Esta es la manifestación más catastrófica de la neuropatía diabética avanzada. Ocurre cuando el daño neurológico es tan profundo que el paciente ya no puede sentir la carga mecánica normal sobre sus articulaciones, lo que resulta en microfracturas constantes y repetitivas que pasan desapercibidas. Estas fracturas se consolidan de manera anómala, pero mientras esto ocurre, el pie se calienta, se hincha drásticamente y su estructura ósea comienza a fragmentarse y dislocarse bajo el peso del propio cuerpo. Si notas que uno de tus pies presenta una hinchazón repentina, se siente significativamente más caliente que el otro y parece haber perdido su arco natural, estás ante una emergencia podiátrica. El hueso, falto de inervación que lo proteja y con una reabsorción ósea acelerada por la inflamación, colapsa en lo que se conoce clásicamente como un pie en mecedora, donde el centro de la planta se vuelve convexo. Esta deformidad es irreversible si no se detecta en la fase hiperaguda de inflamación, donde el reposo absoluto y la descarga de peso son las únicas herramientas para evitar una incapacidad permanente para la marcha. El protocolo de acción ante cualquiera de estas 9 señales debe ser radical y absoluto. El pie diabético no es una condición que se pueda manejar con remedios caseros, cremas cosméticas o la esperanza de que la molestia desaparezca por sí sola. La detección de cualquier anomalía, desde un simple hormigueo nocturno hasta la deformidad ósea más evidente, exige una consulta inmediata con un equipo multidisciplinario que incluya endocrinología, podología especializada en pie diabético y, si es necesario, cirugía vascular. El control glucémico no es negociable. La estabilización de los niveles de azúcar en sangre mediante dieta estricta, ejercicio supervisado y farmacología es la única forma de detener la progresión de la neuropatía y la angiopatía. Adicionalmente, el paciente debe adoptar un régimen de inspección diaria de los pies, utilizando un espejo para revisar las plantas, asegurándose de que no existan cortes, ampollas o grietas ocultas. El uso de calzado ortopédico diseñado específicamente para reducir los puntos de presión es imperativo para evitar que las pequeñas deformidades se conviertan en úlceras. La educación del paciente sobre la fisiopatología de su propia condición es la herramienta más poderosa. Entender que el pie ha perdido su sistema de alarma natural significa que la visión y la inspección táctil deben reemplazar a la sensación perdida. Cada día que pasa sin un control glucémico riguroso es un día en el que las fibras nerviosas y los vasos sanguíneos siguen degradándose, acercándose peligrosamente a un punto de no retorno. La prevención de las complicaciones mayores, como la amputación, depende exclusivamente de la velocidad de reacción ante estas señales de advertencia. El objetivo final debe ser la preservación de la integridad anatómica, lograda a través de una vigilancia extrema y una intervención médica técnica y proactiva, entendiendo que en el pie diabético, el tiempo es, literalmente, el factor determinante entre la movilidad y la invalidez permanente. La salud del pie es, en última instancia, el reflejo directo del control que el paciente mantiene sobre su metabolismo interno. Cuidar el pie es, en esencia, cuidar la vida.